Tu hijo te va a preguntar si tú estás dispuesta a contestar. Lo importante es informarse, es romper este tabú que la menstruación es mala, es que nos hablen, nosotros podamos ser ese refugio. Entonces, no solo es hablar de educación sexual, no es solo hablar de menstruación. Entonces, yo siempre les digo a mis hijos, la pancita siempre sabe, el 90% de los que son abusados sexualmente o con violación conocen al agresor. Somos intensas. Soy Victoria Echeverri y aquí, ser intensa lo es todo. Hola, hola, muy buenas tardes, días. Cuando vean este episodio, un episodio muy especial de Somos Intensas. Hoy tengo una invitada muy intensa, muy, pero muy intensa. Es, la he visto en redes y tiene todo para ser una mujer intensa. María Lucía, bienvenida Hola, a muchas Somos gracias. Intensas. ¿Cómo estás? Muy bien, intensamente feliz. Me encanta eso, súper. Además se te nota, te quiero decir. En redes nos conocemos es por redes y se te nota siempre. Quiero saber quién es María Lucía. A ver, pues mira, yo siempre que me presento, siempre digo que mi nombre significa mujer que nació a la luz del día. Y me gusta, va muy relacionado con mi personalidad, va muy relacionado con todos estos procesos de acompañamiento que doy, con el carisma, con mi personalidad. Creo que sí, mi nombre tiene congruencia como con lo que yo hago y es ahí cuando a mí me gusta también resaltarlo porque pues soy una mujer intensa, como dices tú, soy una mujer intensa en todo. Me gusta la excelencia, sin embargo, me gusta fluir y creo que he aprendido a tomar de la mano los dos aspectos y las dos cualidades, se podría decir, porque hago muchas cosas y todas las hago con mucho amor y con mucha pasión. Así que pues ahí resumo quién es María Lucía. Cuenta eso. ¿Qué tan intensa eres? Uy, del 1 al 10, 5000. Muy Súper. intensa. Sí, y apasionada, creo también. Sí, te veo en redes. Hoy me encantó lo que pusiste. No voy a hablar del tema del que hablaste en redes, Ujú. pero me encanta eso que además, no sé, de ser psicóloga, eres educadora y siento que eso es un plus maravilloso porque de una u otra forma nosotras nos volvemos psicólogas y estamos ahora, las mujeres que estamos haciendo redes sociales, siendo psicólogas, como psicoeducando un poco a toda nuestra comunidad. Cuéntame un poco de eso, psicóloga, educadora, ¿de dónde nace todo? Sí. Mira, yo desde pequeña hay personas que no saben qué quieren ser cuando sean grandes, diría la canción, pero yo desde pequeña lo sabía. Yo quería ser educadora y pues soy maestra de educación preprimaria y pues siempre digo que mi primera profesión y la que más amo es la educativa. Me dedico a acompañar desde embarazo, parto, posparto, porque pues también soy dula. Luego me voy a estimulación oportuna, luego ya me voy más a formar vínculo y bueno, también pues me dedico a la tanatología y al acompañamiento, pero creo que el ser educadora me ha abierto muchas puertas, mucho el corazón, mucha intuición, mucha visión. Entonces creo que va muy de la mano. Para mí los niños son vida y creemos que son el futuro, pero sin embargo, pues son el presente y a veces nos preocupamos más por qué es lo que va a hacer nuestro hijo y no lo que está haciendo ahora. Entonces yo siempre les digo que la crianza es como esa semillita que se siembra hoy, pero se ve el resultado cuando nace la florecita. Entonces a veces somos impacientes en ese sentido, pero sí, Vicky, amo la educación, soy educadora, y a mí me gusta decir que soy formadora y transformadora, porque eso también es una creencia que me gusta adaptármela, que cada persona que llegue a mí, como dice la Madre Teresa, se vaya mejor y más feliz. Entonces, ese es un objetivo de vida también. Hermoso, me encanta eso. También es un objetivo de vida mío, que alguien que pase por mi vida se transforme, así sea poquito, pero se transforme. Eso. Quiero preguntarte, en tus redes sociales apareces como Ensúciate los tenis y me Sí. parece muy profundo, te quiero decir, Sí. porque cómo nos cuesta ensuciarnos los tenis, ¿no te parece? Siempre queremos estar perfectos. ¿Qué quiere decir eso? Mira, ensúciate los tenis es porque la vida es demasiado corta para estar con los tenis impecables. Y esto surge porque yo un día quería tomarme una foto,
pero no quería ensuciarme los tenis, quería que salieran súper limpios. Yo soy una persona que siempre está de tenis, siempre es una persona muy casual, que tiene una forma de vestir muy definida, muy marcada. Sin embargo, para mí los tenis también implica comodidad. Les mencionaba antes que yo soy maestra de todo el tiempo, entonces todo el tiempo estoy parada o muchas veces hasta sin zapatos, porque como trabajé estimulación oportuna era de estar en el suelo todo el tiempo. Entonces, pues buscaba mucho la comodidad, pero realmente es la invitación a que te atrevas, a que no pasa nada si te ensucias, a que no pasa nada si un día cambias de zapatos, a que no pasa nada, ¿verdad? Entonces, la invitación justamente es a que no te dé temor ensuciarte tus tenis, que, que la perfección también a veces nos lleva a la frustración, a lugares que tampoco son de lo más fluidos y digamos como que la comodidad a veces nos lleva a no hacer nada por no ensuciarnos, así que el tema es más invitar a que se arriesguen, a que se diviertan, porque la vida es una y es un ratito, diría el papá de una mi amiga, entonces creo que eso es lo importante. Y es también como la invitación a disfrutar, ¿verdad? A ser nosotros mismos, sin miedo, porque por eso me parece tan profunda Ensúciate los tenis, porque es la capacidad que vamos perdiendo a medida que vamos creciendo de poder ser auténticas, de ser nosotras mismas sin miedo a ensuciarnos los tenis. Eso Claro, y que si se ensucian, pues no pasa nada, se no pasa limpian o te los nada. llevas sucios. Total. Y la foto va a quedar bonita igual. Mira, yo llegué a ti por un tema que me encanta, que lo estaba viviendo, lo he vivido con mis dos hijas mayores y ahora lo vivo con María Antonia. Yo estaba buscando un taller y llegas tú a mi vida. No me preguntes cómo, pero llegaste a mis redes sociales, así como aparece uno en redes sociales, Ajá. con un taller que se llama Cuéntamelo todo, mi primera menstruación. Y para mí fue fascinante que aquí en Guate tuviéramos a alguien que nos pueda abrir esa puerta a tantas mamás que necesitan acompañar a nuestras hijas en ese proceso de la primera menstruación. Y me acuerdo que María Antonia me dijo a mí, bueno, empezamos como que ya sabíamos que iba a llegar, que habíamos tenido experiencias previas con las hermanitas y todo, pero ella me dijo a mí, ¿sabes qué, mami? Hoy tengo ganas como de llorar y no sé por qué. Y esa parte fue como que llegó a mi corazón porque lo entendí todo y yo dije, wow, debemos informarnos, tener herramientas, pero sobre todo acompañar a nuestras niñas en ese proceso. Yo quiero que nos cuentes qué es Cuéntamelo todo, mi primera menstruación. Gracias, pues mira, a mí me emociona hablar del tema como desde el primer día, porque tengo un caminar bien lindo y uno de mis descubrimientos fue que cuando me convierto en dula, que es acompañar el embarazo, parto y posparto emocionalmente, en los colegios muchas veces, pues obviamente de tener tanto contacto con el embarazo, con la energía femenina, y como pues soy educadora y maestra, en muchos colegios me pedían que diera la plática de la educación menstrual porque las maestras se paralizaban, no sabían cómo hablar del tema y yo tampoco tenía un material que fuera mío. Yo utilizaba libros españoles o libros mexicanos, pero sin embargo no era algo en el que donde yo tuviera la información completa. Siempre creo que hay que aprovechar a veces, bendita la crisis que te hace caer, dice San Agustín, porque viene pandemia y entonces dejo de recibir, yo también soy maquillista, entonces ya ni maquillaba, ya no recibía pacientes, ya no tenía clases, ya no nada. Y entonces de repente había un momento en el que te sale el instinto de sobrevivencia y dices, bueno, algo tengo que hacer para, obviamente empezar como de cero, ¿verdad? No tenía como, justamente ensúciate los tenis, no tenía nada cómodo ni nada seguro. Y entonces un día me despierto y me despierto con la intención clara de que esto era lo que yo tenía que hacer. No tenía el nombre, no tenía la idea, no tenía nada. Agarro mi computadora, hay una foto, Vicky, que yo estoy como con un dulcito así con la nariz y quise tomar esa foto porque dije, hoy es un día importante para mi vida. Wow. Entonces empiezo a escribir, no sabía el nombre, no sabía si se iba a llamar la luna roja, los rojos, si lo asociaba con un color, si lo asociaba con algo. Y entonces de repente también viene a mí el nombre súper claro y es Cuéntamelo todo. ¿Por qué Cuéntamelo todo? Porque es cuando tú te juntas con una amiga, cuando te juntas con tu mamá y es como, soy un libro abierto, contámelo todo, yo estoy para escucharte, decime que es cierto, decime que es un tabú, decime que es un mito, decime, tengo amigas que me dicen, y como tú lo decías, esto es un acto de valentía y tanto de valentía como de un trabajo en hormiguita, en donde son temas que no son fáciles hablar entonces,
empiezo, y te digo, Vicky, me recuerdo súper bien que imprimí 150 ejemplares, porque cuando yo iba a dar talleres a las escuelas, yo miraba que los libros los usaban para tapar goteras. Entonces yo decía, bueno, los voy a usar para tapar goteras si no funciona esto, pero tengo que intentarlo. Yo siempre he sido una mujer bien arrecha, ¿verdad? En el decir, bueno, pues si sirven para tapar goteras, pues servirán para tapar goteras, pero tengo que empezar. Vi que ahorita ya llevamos más de 3,000 familias acompañadas con el movimiento Cuéntamelo Todo. Cuéntamelo Todo nace a través del interés de educar a las niñas y a las familias, porque yo no puedo excluir a las familias de este proceso de cambio y transición a nivel de crecimiento, en donde se acompaña no solo la menstruación, sino que la pubertad y la menstruación como un evento en la pubertad. Entender mi cuerpo, entender los cambios, entender qué pasa cada semana. Vicky, les hablamos de cómo huele la menstruación, qué color tiene la menstruación, cuáles son las compresas adecuadas. Hemos llegado a hacer incluso movimientos en donde se logran construir baños, en donde las niñas puedan tener acceso en las comunidades, porque a veces tenían que caminar 20 minutos para poder cambiarse una toalla sanitaria sin acceso a agua, sin acceso a poderse lavar sus manos. Entonces, hemos trabajado incluso con ONGs en donde las niñas pues ya pueden tener acceso a una higiene menstrual digna. Entonces, ha sido un movimiento, te digo, lo tenía muy claro qué era lo que tenía que hacer. Nace Cuéntamelo Todo de niñas y al año y medio ya empiezo a trabajar el Cuéntamelo Todo de niños. También está el de Sin Tanto Cuento, que vamos a hablar un poquito más adelante, que es el de educación sexual para padres de familia, pero realmente, como te digo, me emociona como el día uno, me apasiona como el día uno, porque yo todavía veo los manuales, que aquí los tengo, y de verdad me enamoro todos los días de esto. Bueno, ¿cuál ha sido el gran descubrimiento de hablarle a las niñas y a las familias de la primera menstruación? ¿Cómo ha sido ese acompañamiento? Creo que el gran descubrimiento ha sido a la que todos tenemos una misión bien linda en la vida, que no tenemos que tener miedo realmente a lanzarnos si tenemos esa intuición. La menstruación es un tabú. Recuérdate que nosotros criamos como fuimos criadas y si en tu casa no hablaron de la menstruación, si en tu casa fue un tabú, si tú te asustaste, si la pasaste mal realmente, es lo mismo que les vas a expresar a tus hijas. Creemos que la educación menstrual y la educación sexual tiene que ver también con género, que las mamás le hablan a las niñas y los papás le hablan a los niños y sin embargo eso no es así. Entonces tenemos que entender que esto, mientras más se hable del tema, mientras más natural lo toquemos, más abierto a romper tabús. Las mujeres estamos ahorita en un momento de poder alzar nuestra voz. Creo que siempre lo hemos podido hacer, pero poder empoderarnos a través de ciclos menstruales, a través de conocer tu cuerpo, a través de yo como madre, que puedo transmitirte a ti también y que si en algún momento yo no estoy bien en ese sentido físicamente, corporalmente, también pueda tener la oportunidad yo como mujer y como madre de poder cambiarlo para que tú como hija puedas transformarte también. Cuando cambio yo, cambia el mundo y cambia la manera de ver las cosas, dicen por ahí. Entonces me gusta mucho también descubrir que cada niña es un corazoncito, cada niña a la que he tocado, cada niña a la que ha leído el manual, cada mamá que recibe temerosa el manual de si decide leerlo ella, si decide llevarla al taller, si decide firmar esa notita que autoriza en el colegio para que se dé. Entonces creo que el gran descubrimiento es saber que cada niña es un corazoncito, que hay niñas que se mueren del miedo, hay niñas que se mueren por menstruar, hay niñas que ya quieren crecer, hay niñas que les da miedo, hay niñas que no saben qué pasa, que se asustan, pero creo que todos los días descubro algo nuevo y como dices tú, es algo tan grande que me hace querer traspasar fronteras también, ¿verdad? No solo por teléfono, sino que en talleres, cuando alguien diga menstruación, lo asocien y digan, ah, la chía hace esto, porque chía me dice, ¿verdad? Entonces la chía hace esto, la chía habla de lo otro, porque entonces eso creo que por ahí va la cosa. ¿Qué le podemos decir a los papás y a las mamás en una sociedad que es cuadriculada cuando abrimos esta ventana para hablar de un tema que poco se ha hablado, que poca información se tiene y que en muchas de nuestras generaciones, las generaciones de nuestras mamás, nunca se habló de manera positiva? ¿Qué le podemos decir a esos papás y esas mamás que están en este momento empezando con una niña
con su primera menstruación. Tú decías algo muy importante y es cuando hablamos de que nunca se habló de una manera positiva. Yo me recuerdo la plática que me llegaron a dar al colegio y era muy a través del miedo, a través del temor, a través de la suciedad, que incluso no podías comer ciertos alimentos porque hacía que tu menstruación oliera mal. Entonces, realmente yo creo que aquí lo importante es informarse, ¿sí? Lo importante también es romper este tabú y este miedo de creer que la menstruación es un castigo, que la menstruación es mala, que te conviertes en mujer muchas veces, porque te dicen, ah, ya te convertiste en señorita, te convertiste en mujer. Sin embargo, siempre hemos sido mujeres, pero somos niñas en sano desarrollo. Y eso requiere un cambio de cuerpo, un cambio de mentalidad, pues somos seres biopsicosociales en donde pues todo nuestro entorno cambia. Entonces, más que esto es también un llamado a que los padres debemos tener conciencia y así como nos preocupamos y le decimos al pediatra, mi hijo gateó a los 9 meses, caminó al añito y medio, su primera alimentación sólida fue a los 6 meses. También estar conscientes que cada etapa de desarrollo requiere el conocimiento de los padres. Tenemos que ser eternos aprendices y como dices tú, cuando mi hija me dijo que tenía ganas de llorar y no sé por qué, bueno, pues entonces me informo también. ¿Cómo es el cerebro de un adolescente? ¿Qué está pasando? Entonces, si yo, y yo siempre lo digo, ¿sabes? Siempre lo digo y te quiero aquí contar un poquito de una analogía, pero si yo informo a mis hijas, trabajo con mis hijas, educo a mis hijas, formo a mis hijas, no solo estoy beneficiando a mis hijas, estoy beneficiando a la sociedad. Y si cada padre de familia es responsable de formar a sus hijas, imagínate qué lindo sería porque estaríamos fuera de miedo, de tabús, con una información obviamente certera. Entonces, aquí hay una leyenda o una analogía que a mí me gusta mucho y es que había una vez un colibrí tratando de apagar el incendio de un bosque. Entonces, con su pequeño piquito agarraba un poquito de agua y trataba de apagar el incendio. Entonces viene un animal del bosque y le dice, ¿tú crees que con tu pequeño pico vas a apagar este incendio? Entonces el colibrí le dijo, no, pero estoy haciendo mi parte. Entonces, creo que hay una parte de los padres de familia que nos resignamos a que en el colegio se les eduque o nos resignamos a que esta generación ya no tiene compostura. Entonces, ahí es en donde también yo les digo, papás, seamos eternos aprendices, tengamos intención en buscar cómo educar a nuestros hijos y no solo en menstruación. También tenemos niños en los que están empezando a tener erecciones o de repente sueños húmedos o de repente eyaculaciones. Y por mucho que nos incomode o sintamos como que estas palabras como tan grotescas, tenemos que estar conscientes que están pasando por estas etapas y que si yo no soy como padre de familia quien los educa, alguien más lo va a hacer y no lo va a hacer de la forma que nosotros quisiéramos. Entonces, creo que ahí también llegamos un poquito al tema de conciencia para padres de familia. Me encanta eso que acabas de decir. Qué difícil es para las mamás y los papás acompañar en estos procesos que han sido un tabú en su vida, que nunca se les habló como era. Y muchas veces esos niños van a buscar explicaciones al internet o buscan otros recursos y no sale de nosotros. ¿Cómo hacemos papá y mamá para acompañar en estos procesos? Además, obviamente, de informarnos. ¿Qué más debemos hacer? Abrirnos a esa posibilidad, entender que estamos aquí para acompañar a esos niños en esos procesos. ¿Qué debemos hacer? Mira, hay dos cosas muy lindas que a mí me gustan mucho hablarles a los papás y yo les digo que muchas veces confundimos la paternidad o la maternidad con ser GPS y no brújulas, porque el GPS ¿qué hace? Es como el Waze, ¿verdad? Cruza a la derecha, sigue recto, en 3 cuadras cruzas por acá, subes la subida, bajas la bajada. Total. Entonces te da indicaciones un GPS, pero realmente la brújula te orienta y te lleva a un norte, ¿sí? Tú también es desarrollar esta capacidad y esta intuición para que ellos también puedan no solo estar con instrucciones dirigidas, sino que puedan ser capaces de poder decodificar esta brújula. Entonces, a mí esto me parece muy lindo y también es que yo les digo, a ver, uno dice, es que yo soy un papá súper open mind, entonces yo les digo, puedes tener un open mind, pero lo más importante es tener un open heart. Entonces, si unes tu open mind con tu open heart, que es una mente abierta y un corazón abierto, vas a estar dispuesto a escuchar, vas a estar dispuesto
a acompañar sin juicio, sin temor a que ellos también tomen sus propias decisiones, sus propios juicios, pero yo voy a estar ahí como ese faro que te alumbra, que te guía, pero que no te dice ni te direcciona. Es como este Waze también, ¿verdad? Entonces a mí me gusta usar mucho estas analogías porque creo que los papás también entienden mucho así, ¿verdad? ¿Cómo abro esto desde la espontaneidad? No se necesita sentar a los niños y hablarles muriéndonos de la pena, ¿no? Sino que realmente desde la espontaneidad, desde la oportunidad, desde la apertura. Tu hijo te va a preguntar si tú estás dispuesta a contestar. Pero si tú vas desde un regaño, si tú vas desde un sermón, va a ser la llave perfecta para que tu hijo se cierre. Entonces, lo que nosotros queremos y nos interesa es que nos hablen, que nos cuenten, que nosotros podamos ser ese refugio y ese sostén para nuestros niños y eso sí, hacerlo desde pequeños. Eh, Ahorita sí me dicen, por ejemplo, yo hace poco daba una conferencia que se llamaba Puentes y no muros. Tenemos que ser puentes, ¿sí? No estos muros que vamos construyendo para que ellos tengan una relación en donde obviamente pues busquen la evasión y el no estar conectados con los padres de familia, sino que más que todo es justamente esto. ¿Qué me da miedo a mí como papá? ¿Qué es ese gran tema que yo también que tengo que trabajar? Porque les digo, otra vez vamos con una frase que a mí me encanta. Tener una pelota en casa no te hace futbolista. Es como tener un hijo en casa no te hace papá. Hay que entrenarnos. Hay que conocer, hay que leer, hay que buscar, hay que escuchar podcast, hay que tener comunidad. Entonces creo que también es eso, ¿verdad? Interesarnos muchísimo en tener un open mind y un open heart y sobre todo no darnos tanto a las indicaciones como a la brújula y orientarlos. Sí, me encanta eso que dices. Yo siempre digo, y se lo digo mucho a las mamás que tengo en terapia, y es abrir esa puerta para ser lugares seguros para nuestros hijos. Y definitivamente, como nosotros lo vivimos, si nosotros no lo transformamos, así se lo vamos a dar a nuestros hijos. Tenemos que transformar esa manera en cómo la vivimos, porque yo cuando voy a reuniones, cuando escucho a mamás, yo tengo una niña adolescente, María del Mar de 17 años, cuando escuchaba a mamás, el único temor de esas mamás es que sus hijas salgan embarazadas Ujú. y que sus hijos, pues, como decimos, Embaracen. ajá, metan la pata, pues, así decimos, ay, metió la pata, nos agarramos de acá. Pero realmente, ¿por qué? Porque hay una historia detrás de eso, hay un miedo detrás de eso y no vamos realmente al origen, que seguro va más allá de quedar en embarazo y es aprender a amarnos como mujeres. Hablo en el caso mío que tengo niñas, a conocer el cuerpo. Hace poco leía unos artículos que durante nuestro ciclo somos cuatro mujeres diferentes. ¿Y cuando en la vida, por ejemplo, a mí que tengo 47 años me dijeron eso? Nunca. Y hoy poder hablarlo con mis tres hijas en edades tan diferentes y poder entender que somos mujeres diferentes y que no pasa nada, que no pasa sentir que queremos llorar, que lo podemos hacer, que nos podemos expresar, que la menstruación hoy es maravillosa y verlo desde esos ojos. Cuando nos Ujú, enseñaron que qué pereza, ya va a llegar el periodo, los cólicos y la gente, los mismos chicos y chicas decir, está en sus días, ni la miren. Entonces, ujú. convertirnos en esos refugios en casa, más que en esos temores que como papás tenemos y realmente a veces ni siquiera es el temor de ellos. Eso me encanta. Y es un temor universal. O sea, tú Total. puedes preguntar a alguien cuál es tu temor de educación sexual y uno de los 5 primeros es que mi hija resulte embarazada, pero a ver, el miedo es que resulte embarazada, pero ya le explicaste realmente cómo es un embarazo, qué se necesita para un embarazo, ¿verdad? Información también según la edad, y esto es muy importante, métodos anticonceptivos, obviamente el respeto a tu cuerpo, la paciencia de la espera según tus valores y demás. Entonces, esto no es solo hablar, como te decía yo, de la menstruación, sino que va más allá. Incluso ahorita tú que hablabas de esto, en el Cuéntamelo Todo, no sé si por aquí se ve bien, pero
yo les explico que por la vagina es que menstruamos, porque a veces piensan que se menstrua por la uretra, que es en donde se hace pipí. Ajá. Entonces yo muy naturalmente les explico y les digo, por este oído es que sale la menstruación, por este oído es que sale la orina. Hablar de las hormonas. Cuando dices tú, o sea, en mis tiempos también, yo pues también tengo 42, somos de la misma generación. Pero, por ejemplo, yo nunca sabía qué era el estrógeno, qué era la progesterona, porque cuando entonces yo tenía el estrógeno alto, que es cuando estoy ovulando, entonces yo me sentía más bonita, mi voz se pone más dulce, mi cabello se pone más brillante, pero cuando mi progesterona está también arriba, es cuando yo necesito descansar, cuando estoy sangrando, qué tengo que hacer en esos momentos. Entonces no solo es de está insoportable ni le hables, pero también hay un espacio en donde dice los chicos son aliados y hay familias que me compran el de niños también para explicarles qué es lo que pasa biológicamente. Entonces, me encanta que los niños también puedan tener el conocimiento de qué es la menstruación, por qué tenemos que respetar a las amigas, porque sabemos que sí los cambios de humor son verdaderos y no es que estemos insoportables, sino que químicamente mi cuerpo reacciona. ¿Sí? Entonces, ¿Cómo, ahí es tan importante. y cómo nos podemos ayudar? O sea, cómo el niño y la niña pueden transitar esos momentos y no ser Y juzgados, ¿Y qué ninguno es lo que de yo los te dos. digo, verdad? De usar palabras correctas, porque hay mamás que me dicen, ay, es que yo le digo a mi hija que yo me estoy poniendo pañalitos, y yo les digo, no, decirles que son toallas sanitarias, decirle que son compresas, porque no son pañales, ¿verdad? Entonces, eh, desde la naturalidad, yo creo que tenemos que ir adaptándonos también a que nuestro cuerpo, y mira, ya sabes tú, y aquí se me va a salir lo chía, pero es como cuando hacemos pipí, cuando hacemos popó, cuando sudamos, cuando nos salen mocos. Lo mismo es la menstruación, lo mismo es una eyaculación, es una reacción al cuerpo, ¿verdad? De que estamos creciendo y que obviamente el fin último del ser humano es reproducirse. Entonces somos seres sexuales bien intensos, dirías tú, no solo por la relación sexual en sí, que eso tampoco tiene que ver específicamente con educación sexual. La educación sexual va más allá de solamente las relaciones sexuales. Claro que sí, esa parte del tema, pero no es todo el tema, que es otra No. creencia que tenemos los papás. Yo recuerdo que en pandemia a mi hija del medio le estaban hablando, le empezaron a hablar de todo esto y las mamás estaban súper atacadas en el grupo de WhatsApp. ¿Por qué? ¿Por qué estaban atacadas? Porque porque piensan que el tema solo es tener una relación, pero el tema va más allá. El tema es conocernos. El tema es que el niño conozca sus cambios, que la niña conozca sus cambios. Pero ¿cómo podemos hablar de eso en un sistema que es así? Yo te diría, a ver, para que cambie la sociedad, los que tenemos que cambiar somos nosotros. Ajá. Entonces, no es la resignación de yo voy en contra del sistema, sino que yo soy la que cambia el sistema. Ujú. ¿Sí? Hoy lo decía justamente en este famoso reel que decías tú que compartía y quedarnos callados también a veces es apoyar al sistema. Total. Es Es apoyar la normalizarlo. creencia de que Es entonces me voy normal. a quedar callada, entonces yo voy con el sistema. No, entonces era lo que yo te decía. A veces hasta es un acto de rebeldía poder informar a mis hijos. ¿Por qué es importante enseñarle a tus hijos que incluso se cuestionen, verdad? Como está bien lo que voy a hacer, está mal lo que voy a hacer. Y sabes que yo siempre les digo, la pancita siempre sabe. Esta intuición que a veces como padres no enseñamos a desarrollar a nuestros hijos es mucha gente, bueno, las personas creyentes creen que incluso, bueno, al menos yo también lo creo que es Dios, pero aparte es tu cuerpo reaccionando ante lo que es correcto y lo que no. Entonces yo siempre les digo a mis hijos, la pancita siempre sabe, la pancita siempre sabe. Entonces, desde ahí, prepararlos para la intuición, el conocer su cuerpo, pero tú como padre tienes que estar seguro que eso es lo que tú quieres que tus hijos sepan, ver con quién se junta. Yo siempre les digo a mis hijos, si hay 5 pingüinos, pero tú sos un perro y te juntas con los pingüinos, vas a parar caminando como pingüino, hablando como pingüino, vistiéndote como pingüino, porque es que somos lo que o sea, somos de las 5 personas con quien más nos juntamos. Entonces, también conocer a los amigos de tus hijos, a la familia de los amigos de tus hijos, cuáles son los propósitos, cuál es el movimiento y que por favor no nos alarmemos ante estos temas en donde la contaminación sexual es explícita. Tú escuchas ahora, o sea, hay papás que les da miedo hablar del tema, pero vienen oyendo el reggaetón a mil en el radio, entonces de repente cuando hacen una pregunta
se alarman, pero ahí está. Y está la Entonces, respuesta de una manera con la que seguramente nosotros como papás y mamás no queremos dar. nos da mucho miedo. Entonces, Da fíjate que miedo. incluso yo les decía que si tú te das cuenta, los preservativos incluso en las tiendas o en los supermercados le quedan aquí a los niños, o sea, en los... Claro, en las Entonces, cajas. es como preguntan realmente y se quedan paralizados. Y mira, aquí va un tip, porque yo siempre les digo que cuando te hagan una pregunta, tú tienes que responder con otra pregunta. ¿Qué tanto sabes? Por ejemplo, no sé, que te expliquen, por ejemplo, qué es una relación sexual o que hayas visto pornografía. En vez de juzgar o en vez de gritar o en vez de enojarte, es preguntar dónde lo viste, quién te lo enseñó, qué piensas, cómo te sientes al respecto, te sientes cómodo hablando de esto. Entonces, ahí también nos da una pauta a nosotros como padres de familia y por lo menos un ratito para pensar y qué contestar, porque nosotros siempre vamos a juzgar desde la visión de un adulto, no desde un niño. Entonces, ahí es tan importante responder con otra pregunta. Por supuesto, y no olvidarnos, que me parece a mí, sobre todo yo que hablo tanto de conectar con esa niña interior, no olvidarnos que tuvimos esa edad y que de nosotros depende abrir esa puerta de la que tú estás hablando, esa puerta. ¿Cómo quisieras tú? Y siempre recurro a las preguntas poderosas, como dices tú, ¿cómo quisieras, cómo te hubiera gustado que te hablaran de ese tema? Porque sin duda todos los niños quieren saber qué pasa, cómo así. Llega el momento de la curiosidad y todos quieren, Llega. llega ese momento, pero ¿cómo te gustaría a ti o cómo te hubiera gustado a ti que te hablaran de ese tema? Para ti, Claro, y mira, en tus manos está si se repite o no también. totalmente. Por eso es que, pues, después de estos dos maravillosos libros, sale El Sin Tanto Cuento. Y Ajá, es justamente esta guía en donde incluso no solo es para padres de familia, es para educadores, es para tíos, es para personas que se están interesando en cómo hablar de todo este tema, porque mira, yo hace poco escuchaba un post que decía, escuchaba un post, leía un post sí, en donde decía que los adultos tendemos a, o los padres de familia tendemos a decirle a nuestros hijos que estudiar es su única obligación. Y entonces en la siguiente imagen estaba el cerebro del niño con el estudio, que es como nosotros no lo imaginamos, pero los adolescentes tienen otras emociones, no solo el estudio. Entonces, darnos cuenta y ver, o sea, cuando yo me alejo, cuando tengo un ojo de águila, puedo ver a mi hijo, su esencia, aceptar el hijo que me tocó también, porque a veces queremos que sea el campeón en fútbol y la bailarina más chilera, y de repente mi hija salió futbolera y mi hijo salió bailarín, y entonces no sé qué hacer, ¿verdad? Entonces, justamente es pensar qué sueños tengo yo como papás, qué idea tengo yo también, qué creencia tengo yo también, y poder hacer el match también y el encaje para poder tener hijos felices, que es lo que más queremos, hijos informados, hijos fuera de problemas. Les hablamos mucho también de no solo de relaciones sexuales, ni de menstruación, ni demás, sino que todo lo que conlleva la pubertad, el uso de alcohol, por qué bloquea el neocórtex, por qué tomo malas decisiones, porque es cuando yo tengo mi autoestima alta, voy a ser capaz de decir que no ante la exposición de todo lo que hay ahora, llámese drogas, alcohol, vicios, fotografías, redes sociales. Entonces, no solo es académico un niño. sabes que una cosa que me parece impactante ahora es cómo los niños, bueno, yo sé que nosotras también, pero ahora hay una necesidad por las redes sociales de encajar, ¿verdad? De hacer lo que hacen los otros para estar a la moda. Siento que en nuestro momento también fue, pero como no había tanta exposición, pues como que no era tan fuerte como Ajá. ahora el querer encajar, el querer ser la chica cool, la más popular, el niño más popular, el más cool, o ser parte del grupo de los más cool, más populares, incluso terminan los niños haciendo cosas que no querían hacer. Y me parece importantísimo lo que tú dices, cuando tenemos el autoestima bien establecido, bien fortalecido, es bien difícil caer allí. Pero ¿cómo podemos acompañar como papás en este proceso a un niño y a una niña? Pues como dices tú, yo creo que es fortaleciéndolos desde siempre.
Entender que un elogio no es lo mismo que una frase motivacional, ¿verdad? Qué lindo tu pelo, qué lindo eso, pues realmente no es que sube la autoestima, sino que el autoestima es tú como papá le puedes transmitir a tu hijo que él vale, que tiene un valor, que es la dignidad, es ser amado con el solo hecho de haber nacido, ¿verdad? Entonces, que tú le puedas transmitir a tus hijos que ellos son dignos de amor, que no porque tú tengas la blusa de última moda, que tú tengas los maquillajes de última moda y todos estos movimientos que hay de que si no son zapatos originales, que sepan que tu valor es más adentro que afuera, ¿sí? Entonces, ahí es en donde ellos van a ser capaces de decir, alto, esto no está bien, yo no quiero pertenecer aquí, ser diferente está bien, si quiero ser igual al resto, pues también está bien. Sin embargo, que puedan tener esta capacidad de definir. Vamos otra vez a lo mismo, hay un cerebro en formación en donde a veces no lo van a comprender, pero para eso está la función del adulto, para ser modelador. Entonces, sepamos que nosotros somos principales modeladores y que muchas veces nuestros hijos aprenden con el ejemplo, con lo que nosotros les demostramos. Pero también estar conscientes de que la autoestima, el carácter y la personalidad se forman en casa. Totalmente. Y no querer pertenecer, o sea, está bien no ir a una fiesta, está bien no, no tomar, está bien no fumar, y eso no va a definir tu valor. Tú no eres eso. Tú no eres eso. Ujú. Totalmente. Quiero que nos muestres cada una de tus guías y, no, y nos compartas cómo nos puede servir a papá y a la mamá, a nuestros niños, en qué nos puede ayudar. Ok, mira, estos manuales están diseñados para que los puedas leer junto con tus hijos o ellos los puedan leer solitos. Ok. Entonces, este justamente es el Cuéntamelo todo de niñas, Mm. ¿verdad? Miren, aquí me encanta porque, y es como tan mi personalidad que hay diferentes tamaños de busto. Siempre les digo a las niñas, ¿verdad? Si se quieren reír, ríanse. Yo sé que a veces es de pena. Hay niñas que dicen, así son los de mi mamá, así son los de mi abuelita. Pero la idea es que sepamos que los pechos, cuál es la función, obviamente que conozcamos, ¿verdad? Les enseño desde pequeñas el autocuidado en el taller. Pueden comprar el libro, pueden tener el taller, pueden tener el taller que incluye el libro, ¿verdad? Como les digo, aquí se muestran pues obviamente las partes genitales externas, pues les hablo de respetar el cuerpo, de por qué es tan importante cuidarnos entre amigas, entre mujeres. em, es como esta guía de pubertad y de crecimiento que me siento orgullosa de decir que pues se ha abierto muchos movimientos, ahora hay libros de lectura o cuentos que hablan de la menstruación también. Entonces, este fue el que abrió brecha y luego sigue el que es para niños, que es exactamente igual, solo que con unas cositas diferentes por los cambios físicos que llevan los niños. Entonces, obviamente, pues aquí hay pene, testículos, aquí miren, en vez de pechos hay penes. ¿Verdad? O sea, ya Ajá. también como de que tienen diferente tamaño, se les habla de la circuncisión, se les habla de la eyaculación, de todo esto, del sudor, del afeitado, a ellos, pues por supuesto, se les habla, también se les habla del cambio de voz. Y mira, esto funciona y lo pueden pedir papás y educadores también, ¿verdad? Porque puede ser como una guía, porque uno dice, pero ¿y qué tanto le enseño? O, o en qué momento les digo que ya tienen que usar desodorante, en qué momento les digo que ya tienen que empezar a usar otro calzoncito porque están manchando con algún flujo vaginal. Entonces, esto te da una orientación, ¿verdad? Entonces, estos dos. Luego, bueno, traje también el de volver a hacer porque también es importante trabajar con la niña interior, pero esta es harina de otro costal, pero lo quería enseñar. Y pues obviamente ahorita ya viene Sin tanto cuento, que es una guía que dice que es pues obviamente criando con la verdad y educación sexual sin complicaciones, para que se vuelva una forma más fácil, una forma más amistosa, una forma de poder acompañarte también en todo este proceso. Hay actividades, hay ejercicios de reflexión, habla también el uso de medios digitales y la sexualidad, que es tan importante, amor, afecto y relaciones sanas. Entonces, la verdad que es un libro, pues miren, es bastante largo, pero es bastante lindo. Entonces, pues estos son como que la familia de Cuéntamelo Todo. Esta Me es. encanta. ¿Sabes dónde los podemos conseguir? Los pueden pedir conmigo a mi página de Ensúciate los tenis y se los mando a domicilio. Me Así. encanta. Así de fácil. Mira, quiero que nos des tres consejos, tres tips. ¿Cómo podemos normalizar estos temas en una mesa
cuando estamos cenando, almorzando, desayunando. Cómo estos temas deberían de ser normales en un hogar, en una familia. Dame tres tips, así como... Puntuales. Mira, por algo tenemos dos orejas y una boca, dicen por ahí. Entonces tenemos que escuchar más que hablar más. Entonces, aprende a escuchar a tus hijos. Aprende a ver cuando hay algún cambio en ellos, cuando hay alguna expresión, cuando hay una palabra clave que nos indique que podemos abrir una conversación. Creo que eso es importante, que no nos dé miedo y que si nos da miedo tenemos varios canales de información, de aprendizaje en donde podemos ir rompiéndolo y que creo que algo es muy importante que si ahora que ya sabemos todos estos riesgos, a veces incluso a mí me gusta decir estadísticas que es una prevención para el abuso sexual. El 90% de los que son abusados sexualmente o con violación conocen al agresor. Entonces, no solo es hablar de educación sexual, no es solo hablar de menstruación, sino de una prevención que podemos estar trabajando con nuestros hijos. Entonces, prevenir. ¿Cómo podemos prevenir? Hablando desde la cotidianidad, sin juzgar, sin miedo, desde el amor que le tienes a tus hijos y desde la responsabilidad que tenemos como padres de familia de formarlos. Y creo que la última es ni mucho que sobrepase ni tampoco que no alcance, ¿verdad? Todo a su edad, todo a su tiempo. No les vamos a explicar a un niño o una niña de 7 años qué es, pero sí conforme a la edad, con un vocabulario adecuado, con imágenes que me puedan ayudar, con videos que sean adecuados. Entonces, mientras más pequeños empecemos, más fácil va a ser hablar de temas más complejos cuando sean grandes porque ya lo van a tener más claro. Entonces, creo que esos serían los tres consejitos puntuales. Me encanta y yo de intensa voy a agregar, y si tú como papá y mamá no puedes hablar del tema, tienes que buscar ayuda. Por supuesto, buscar ayuda creo que es algo también, y fíjate que ni siquiera es, de verdad, yo creo que ni siquiera es como intensidad, es como, es lo que sigue, ¿verdad? Total, total, porque mucho de cómo nosotros somos como papá y mamás, pues habla mucho de lo que tenemos que sanar. Hay que ir allí y buscar qué pasa, por qué me cuesta tanto un tema que debería de ser completamente cotidiano, como Ujú. dices tú, de acuerdo a la edad, pero debería de ser más normal que otros temas, ¿verdad? Porque a veces Así es. yo siempre digo, ¿por qué es tan normal hablar de que mataron, por ejemplo? Ya se nos volvió normal. ¿Y por qué es tan difícil hablar de la sexualidad? Porque debería de ser más normal una cosa que la otra. Entonces ahí como que dejo eso en el aire, porque sí me parece como a veces no todo lo normal es tan bueno como pensamos, Ni ¿verdad? tan difícil ni tan fácil, ¿verdad? Porque para mí puede Exacto. ser muy fácil, que llevo años haciéndolo, y para otra persona puede ser muy difícil porque Y en su nunca casa lo nunca le es. hablaron, porque aparte le dijeron que era sucio y aparte le dijeron que era pecado, entonces puede ser muy difícil. Ajá. Pero no es el juicio de que sea fácil o que sea difícil, sino que decir qué es lo que necesita esta generación en este momento, en donde ellos se encuentran vulnerables y en donde ellos también puedan ser capaces de salir a flote. Estamos preparando a nuestros hijos para enfrentarse a la sociedad. Entonces, es justamente esto, si está siendo fácil, si está siendo difícil. eh, Mira, no hay mayor consuelo para una mamá y tú no me dejarás mentir que yo también ya lo viví. O sea, esa frase de yo también lo estoy pasando. Entonces, tengamos comunidad, tengamos también nuestra red de apoyo, nuestro equipo que nos pueda apoyar y creo que ahí va a ir siendo un poquito más fácil y menos complejo. Y no está sola, no No está está sola sola. en este proceso. Entonces, las invito a todos y a todas a buscar en Instagram Ensúciate los tenis y Sí. empezar a hablar, hacer que estas conversaciones lleguen a casa para que nosotros como papás seamos lugares seguros y seamos las primeras personas en que nuestros hijos nos pregunten cuando tengan alguna duda con respecto a este tema. Muchísimas gracias, María Lucía. Mira, ¿hace cuánto programando este episodio? Sí, Y y se fue rápido. se fue rápido y me encanta que abras este tema porque creo que es súper importante y todos los papás deberíamos de tener una guía como la que has hecho para poder volver este tema cotidiano. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Gracias, mira, y la verdad que a ti, gracias por abrirme este espacio, por ser parte de este que se riegue esa voz, que es lo que necesitamos.
somos responsables también de qué tipo de comunicadores queremos ser. Hay para todos, y hay de humor, hay de ejercicio, y cada quien decide publicar y compartir lo que más le gusta, pero creo que tenemos nosotras como comunicadoras mentales que promovemos y trabajamos la salud mental, somos responsables también de regar esa voz y de hacerlo lo mejor que podamos, con la mejor responsabilidad y sobre todo con el mayor amor que podemos. Así que también gracias a ti, admiro tu trabajo, amo tus tarjetas, así que también pues la admiración es mutua. Muchas gracias, muchísimas gracias y gracias a todas por escucharnos un episodio más de Somos Intensas. Un abrazo y Un gracias, abrazo. Lucy. Chao, chao.